Muy buenas tardes. Se me oye bien, ¿no? Vale. Es un orgullo y una satisfacción estar con vosotros y compartir esta tarde, este tiempo con todos ustedes. Me gustaría agradecer la iniciativa de estas jornadas etnológicas, particularmente a la Universidad Popular y a su promotor y fundamental impulsor, ¿no? El amigo José Luis, que ha hecho todo lo posible y lo imposible por traer aquí esta alternativa al ocio que es la cultura. En estos momentos, las sociedades del siglo XXI requieren personas con, de alguna forma, que estén maduras mentalmente, que sean críticas y acercando la cultura por parte de los mandatarios que dan respaldo y cobertura a esta iniciativa, pues me parece el mejor acierto de todos los posibles. Quiero agradecer, pues, por tanto, el haberme invitado a no a inaugurar, sino a compartir con vosotros este tiempo y, humildemente, no he venido aquí a enseñar latín al Papa, ¿no? A viticultores, a hablarles de vino, pues dirán, este señor, ¿qué nos va a decir? Voy a hablar de la sensorialidad del vino, más que de la producción, elaboración y conservación del vino, aunque son campos interdisciplinares. También quiero agradecer a todos los presentes vuestra acogida y presencia, como no, por esa confianza depositada en venir a escucharme. Y, como no, también a mis amigos y familiares que están aquí presentes, un abrazo y gracias por vuestro soporte incondicional siempre. Bien, lleva por título la charla que voy a dar, Inteligencia Artificial, aplicaciones al análisis sensorial del vino. Como ya he anticipado, el análisis sensorial del vino lo hace el cerebro y yo de lo que entiendo es precisamente un poquito de neurofisiología cerebral. Estoy en un grupo, como veis aquí, Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona, y lo que tratamos precisamente de estudiar, de examinar, es cómo lo hacen las especies biológicas, la extracción de información del mundo exterior para poderlo implantar en robots y en todas esas máquinas electrónicas que van a ser tan decisivas en el futuro. Bien, vamos a meternos en materia. Primero me gustaría subrayar el interés y la importancia del tema. Yo me siento, la verdad, como escondido detrás de esta mesa, así que casi prefiero, si no me distorsiona el micro, hacerlo de pie. Así que apuntaré, perdonad que os dé la espalda, pero me siento más cómodo o más próximo a vosotros estando así. Bien, decíamos que el interés que reviste este tema que voy a hablar es porque en nuestra época estamos inmersos en una triple revolución que podríamos llamar revolución industrial 4.0, post-industrial, ¿ya? Y que ha llovido mucho y que ha venido de alguna forma de la mano de la informática, telemática y robótica. Esas tecnologías de la información y la comunicación que han producido ha sido un revulsivo, ¿no? Han causado tal impacto social que han alterado las costumbres laborales, económicas y de todo tipo. Entonces ha supuesto un enorme cambio en nuestro estilo de vida, porque mucha mano de obra humana poco cualificada se está viendo sustituida por máquinas electrónicas. En este sentido, la era digital, la era del conocimiento, la que se basa en tecnología IA, ha dado soporte a esas tecnologías. Vamos a ver. Y para entender precisamente la estructura de la red social en la que estamos es necesario comprender las nuevas tecnologías. De alguna forma, pues, requerirá que las personas nos adaptemos a esos cambios. Hay que cambiar el chip cultural para lo que ya tenemos presente y que se ha insertado poco a poco en nuestra vida cotidiana, de alguna manera entender los fundamentos y las bases de esta idea. Porque si no, corremos el riesgo de una exclusión cultural, que llamamos brecha digital, o un abismo que hay entre las personas que tienen acceso a las nuevas tecnologías y todos aquellos que no entienden el modus operandi de la tecnología y parece como que se quedan distantes de ella, ¿no? Bien, pues la importancia del tema de la inteligencia artificial aplicada al análisis sensorial, de alguna forma, es una manera más de entender estas nuevas tecnologías. Bien, aquí mostraré un índice de los puntos a modo de mapa conceptual
porque para entender la inteligencia artificial hace falta insertar terminología, ir introduciendo progresivamente algunos términos que vienen o bien de la disciplina neurofisiológica o bien de la ciencia cognitiva, psicología, o por otra parte pueden venir de las ciencias de la computación, ¿no? La informática, los algoritmos, o en definitiva del mundo de los perceptrones, de los sensores químicos. Iré mostrando pinceladas de cada uno de estos conceptos y al final trataremos de hacer una integración de todos los puntos porque confluyen en la idea básica de cómo se fundamenta la inteligencia artificial en el conocimiento de todas estas nociones, de alguna manera. Bien, partiremos pues con la idea fundamental, el análisis sensorial. La información la captan los sentidos, pero es analizada en el cerebro. Y en este sentido, pues, tenemos que conocer como punto de partida el cerebro. Es el órgano más complejo que existe en el universo conocido, ¿no? Hasta donde llegamos a conocer. Es una masa que pesa unos 1.400 gramos, entre 1.300 y 1.400 gramos, que consta de unos 86.000 millones de neuronas, una barbaridad. Pero es que, además, cada una de esas neuronas establece contactos, sinapsis, conexiones, entre 1.800 o 1.000 conexiones por neurona. Es decir, para que nos hagamos una idea, el cerebro de un niño de 3 años tiene un cuatrillón de conexiones. Esto quiere decir 10 a la 24, es decir, un 10 seguido de 24 ceros. Es decir, más que estrellas en la galaxia. El cerebro representa, el cerebro, no la cabeza, representa el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de la energía. El metabolismo es el otro también gran consumidor energético de lo que ingerimos a través de los alimentos. Por otra parte, se ha establecido ya, se han localizado unas 190 áreas cerebrales, cada una con una función específica y que hace un procesamiento particular. No es de extrañar, pues, que la Unión Europea ha desarrollado The Human Brain Project, ¿no? A partir del 2013 se empezó a establecer el objetivo de crear un ordenador con superconductividad y con digamos, múltiples procesamientos en paralelo, que de alguna manera simule, permita emular las funciones del cerebro para comprenderlo mejor y poner a prueba su alcance y sus límites. Evidentemente, esos modelos computacionales son miniaturizados, ¿no? Es una ridiculez al lado del volumen de conexiones de los que estamos hablando. Es un modelo simplificado de la realidad, pero gracias a eso permite conocerlo y profundizar mejor. Es decir, hace falta casi una guía turística para conocer las 190 áreas cerebrales, cada una de las funciones. Aquí examinaremos algunas de ellas, evidentemente las que tienen que ver con la sensorialidad, pero no todas ellas, ni mucho menos. Decíamos que esa masa del encéfalo, que es el cerebro, tiene unos nervios sensoriales, además de otros nervios motores, que conectan con la matriz de sensores que extraen información del mundo para meter el mundo en la cabeza. Es decir, nosotros conocemos la información que hay ahí fuera de los límites de nuestra piel precisamente porque los sistemas sensoriales son los encargados de extraer la información. Aquí tenemos una matriz de sensores en la retina, que no es ni más ni menos que una neurona especializada en la captación de la luz y el cerebro será quien interpreta. O sea, no vemos con el ojo, vemos con el cerebro, que es quien interpreta la imagen que capta la retina. De la misma manera que no oímos con la oreja o con aquí las células ciliares de la membrana basilar, ¿no? En el caracol hay unos pelillos, unos cilios, que vibran con las frecuencias auditivas y se traducen en impulsos bioeléctricos que los nervios transmiten al área temporal, que es donde se interpreta el sonido. Análogamente, la olfacción o la gustación es otra matriz de sensores en la pituitaria, esparcidos ahí en las fosas nasales, que de alguna forma los aromas, las moléculas químicas esparcidas en el aire, volátiles que decíamos, son las que extrae precisamente las células olfativas de la pituitaria, pasarán al nervio olfativo, al bulbo olfativo, etcétera, etcétera, llevarán un curso y serán analizados en el cerebro. Las papilas gustativas de la lengua analizarán también información de origen químico. Estos son los sensores químicos en los que yo me voy a centrar esencialmente, la quimiocepción. El olfato y el gusto, los aromas y los sabores. Y precisamente por lo que atañe al vino, porque son los sentidos preferentemente utilizados junto con la vista, que también nos informará de las características del vino. Bajo la piel, bajo la dermis, también existen otra matriz de sensores que permiten informarnos de la temperatura, del contacto, de la presión mecánica que se ejerce sobre la piel, etcétera, etcétera. Bien, esos
sistemas sensoriales o esos sensores especializados en captar información del exterior tienen unos nervios, decíamos, sensoriales y acaban en unas áreas especializadas. Aquí vemos en el área occipital la corteza visual, el área visual primaria, donde se interpretan las imágenes que capta la retina. Después del nervio óptico pasa al tracto óptico, núcleo geniculado lateral, y ahí es donde se reinterpreta esa excitación de fotorreceptores retinales. Pero, análogamente, tenemos el lóbulo temporal, cómo se analiza la información auditiva. En el lóbulo aquí parietal, la fisura central, vemos el área del sabor, ese círculo. Es otro núcleo cerebral y otra región. Por otra parte, vemos el área olfativa, aquí en la juntura entre el lóbulo, la corteza órbito-frontal y el lóbulo temporal. Y, por otra parte, la piel, la corteza somatosensorial, todo lo relacionado con lo motórico, la locomoción, se analiza en esa zona, ¿no?, que llamamos el corte somatosensorial. Bien, vemos pues que esos son los centros analizadores o interpretadores de la información, donde se descodifican los mensajes que llevan los nervios. Bien, pues esa interconectividad que hay, porque las neuronas lo que hacen es poner en conexión las diferentes áreas cerebrales. De esa interconectividad y circuitos recurrentes o bucles que se establecen, emergen las funciones que se van a utilizar en inteligencia artificial, es decir, aprendizaje, memoria, razonamiento, resolución de problemas, etcétera, etcétera. Todo lo que llamamos funciones cognitivas o funciones que permiten conocer el mundo tienen lugar precisamente en esos circuitos cerebrales. Bien, vamos a introducir otro nuevo término, que también otra de las patas o columnas en las que se apoya el edificio del análisis sensorial mediante inteligencia artificial, la psicología cognitiva. Habíamos visto unas nociones de neurofisiología, vamos a ver ahora unas pocas nociones de psicología cognitiva, porque también es otra disciplina que contribuye con su saber a alumbrar un poquito esta idea del análisis sensorial. El cognitivismo es una corriente de pensamiento psicológica que se impuso como hegemonía o paradigma cultural dominante, que llamamos, ¿no? Es decir, el conjunto de suposiciones, de hipótesis y forma de trabajar, de alguna manera, que dicta lo que es interesante en un momento determinado y que es asumido por la comunidad científica como marco dominante, como enfoque que predomina sobre todos los demás. Entonces, el cognitivismo, a partir de los años 50 del siglo pasado, en un congreso de Dartmouth, empezó a estudiarse la caja negra, lo que llamamos las funciones cognitivas internas. Luego veremos un paradigma anterior, el conductismo, que le había precedido. El cognitivismo, que contribuye tanto a la inteligencia artificial, de alguna forma asume la metáfora computacional. ¿Qué quiere decir? Pues que considera que hay una analogía, una equivalencia funcional entre cerebro y ordenador. De alguna manera se hace esta correspondencia. Mente es a cerebro como el software es al hardware. Es decir, estamos diciendo equivalencia funcional, no estamos diciendo equivalencia física, solo es formal en cuanto a las funciones que se producen. Claro, los ordenadores lo hacen en placas de silicio, mientras que la mente lo hace en la química del carbono, ¿no?, que es la que rige la vida. Los circuitos del cerebro es química orgánica prácticamente, todos los aminoácidos, proteínas, polipéptidos, en fin, unas sustancias que soportan los cables y el impulso bioeléctrico, igual que la placa electrónica en los ordenadores normales. Entonces, esta equivalencia, de alguna manera, es la que se impone en el análogo, el equivalente a la psicología cognitiva. Se puede decir, pues, que hay un estado físico. La máquina tiene unos circuitos activados, otros desactivados, unos cables que pasa corriente, otros no, on y off, ¿no? Decimos, hay un estado físico al que le corresponde un estado mental o un estado lógico en la máquina. Así pues, hay una similitud pues, en el estado de la máquina y el estado mental o el estado del programa, del software, en el recorrido del procesamiento que va ejerciendo. Y en este sentido hablamos de la metáfora computacional en el cognitivismo. Bien, la ciencia cognitiva en realidad es multidisciplinar, es decir, no corresponde exclusivamente el monopolio a la psicología, sino que intervienen saberes como, he dicho ya la psicología, pero también las ciencias de la computación, ¿no? Hay que implantar algoritmos o programas de ordenador que simulen las funciones mentales en esos ordenadores que hemos dicho como el del Human Brain Project, ¿no?, el proyecto humano del cerebro.
También la neurociencia, que da el soporte anatomofisiológico, es decir, que núcleos cerebrales están involucrados en el procesamiento de esa información. Y, por otra parte, la antropología cultural hace estudios evolutivos desde los primeros homínidos, el Australopithecus, Pithecanthropus, hasta el hombre, hasta el Homo sapiens, quiero decir, han ido insertándose núcleos cada vez más evolucionados que han dado posibilidad a la aparición del lenguaje, aparición de facultades cognitivas que no estaban presentes en nuestros ancestros anteriores. Claro está. Entonces, la antropología hace ese estudio en perspectiva evolutiva. Por otra parte, los psicolingüistas también, los lenguajes de programación, hay que enseñar a hablar el idioma de las máquinas, no solo es lenguaje-máquina, lenguaje numérico, álgebra de Boole o código-máquina que llamamos, sino que hace falta también, de alguna manera, conocer esa estructura de los lenguajes no naturales, sino lenguajes computacionales. Bien, pues todas estas disciplinas confluyen en lo que llamamos ciencia cognitiva y ha habido derivaciones, es decir, como ramificaciones culturales, ¿no? Una de ellas es añadiéndole a ciencia cognitiva el prefijo neuro. Ahora hay una simbiosis entre la neurociencia y la ciencia cognitiva. Uno aporta el soporte, el soma, la chicha, digamos, el cerebro, y el otro, el software, las funciones, las facultades psíquicas. Entonces, la neurociencia cognitiva viene a cubrir todo ello. Pero otra de las evoluciones o de las ramas modernas es la neurociencia cognitiva computacional. Producir algoritmos que simulen los procesamientos, las mismas funciones que hacen las máquinas biológicas, hacerlas las máquinas electrónicas. Y así pues, lo que llamamos inteligencia artificial deriva de esta rama que es la neurociencia cognitiva computacional. Y ahí nos encontramos con una serie de especializaciones como puede ser comprensión del lenguaje, reconocimiento y comprensión del habla, programas de ordenador que entienden en diferentes idiomas y que nos traducen, como vemos en Google, por ejemplo, escritos de un idioma a otro que no conocemos, ¿no? Reconocimiento de imágenes, reconocimiento de objetos. También hay programas aplicados a la robótica, coordinación brazo-ojo, o imagen y acción, percepción y acción. En cadenas de montaje industrial, sobre todo, se están robotizando y hacen programas que tienen un comportamiento que podemos calificar de inteligente, ¿no? Porque cuando lo hace un humano se le llama así. También hay programas sistemas expertos, entre otras cosas, el campeón mundial de ajedrez, Deep Blue, es un ordenador. Como sabéis, ganó a Garry Kasparov, le dio una paliza de 4-2 en el 97 y desde entonces es el campeón mundial, un programa de inteligencia artificial en un ordenador de IBM que se llama Deep Blue. Pero análogamente tenemos sistemas expertos en oncología, en medicina en general, en medicina interna, enfermedades sanguíneas, y saben más que el mejor experto en medicina, porque se ha implementado en bases de datos el saber de todos estos sesudos señores que, de alguna manera, las bibliotecas del mundo mundial se han implementado en programas computacionales y mediante reglas de inferencia aplican al diagnóstico, de manera que hacen diagnósticos incluso indicándote la probabilidad de error o de equivocarse que tiene el programa y el rastreo de la cadena de deducción lógica que han seguido. Por otra parte, dentro de la neurociencia, diremos que un neurocientífico utiliza la matemática y los ordenadores de alguna manera para crear modelos computacionales, modelos de máquinas o de programas que hacen tareas que cuando las hacen los humanos calificamos como de inteligentes. Simulando, pues, de alguna manera el comportamiento del cerebro. El pionero de todo esto fue Alan Turing, en 1935, un matemático británico que ideó la estructura del primer ordenador, la máquina universal de Turing. No me voy a extender en esta historia en los inicios de la computación, pero sí deciros que la inteligencia artificial, el término, se acuñó años más tarde. Bueno, este señor creó también la máquina Enigma, que descifró de alguna forma los códigos que los nazis utilizaban para enviar mensajes, que por cierto utilizaban el lenguaje navajo, y solo una máquina como la que creó, la primera especie de prototipo de computador, fue capaz de desentrañar el encriptado matemático que llevaban esos códigos. Bien, la inteligencia artificial fue el término que apareció en 1956 en un congreso acuñado por John McCarthy. Y lo que viene a describir son el comportamiento de máquinas electrónicas que simulan, digamos, operaciones inteligentes, actividad inteligente, sea en memoria, en aprendizaje, en razonamiento, en resolución de problemas, etcétera, etcétera. O sea que se centra la inteligencia artificial en crear sistemas hardware-software, es decir, tanto tiene componentes electrónicos en su circuitería
como lenguajes de programación, software, con algoritmos y heurísticas que están implementadas, es la forma de razonar de los expertos, lo que se ha implementado. En definitiva, cómo hacer máquinas que piensan, cómo hacer máquinas pensantes, aunque aquí hay una trampa semántica, ¿no? Porque según cómo definamos qué es pensar, digamos, piensan los ordenadores, bueno, en realidad tampoco los aviones tienen plumas y sin embargo vuelan, ¿no? O los submarinos tampoco tienen aletas y nadan, o se sumergen, bucean. Entonces, según cómo definamos qué es pensar, hacer un comportamiento, una actividad o una tarea que cuando lo hace un ser humano decimos que implica o requiere inteligencia. Bien, ¿cómo averiguamos desde ciencia cognitiva cómo lo hace el cerebro para después implementarlo en máquinas? Pues mediante una serie de neuroimágenes. Hoy en día hay registro de la actividad cerebral en vivo. Aquí, por ejemplo, tenemos electroencefalografía, ¿no? Potenciales evocadores de electroencefalografía nos permitirán registrar la actividad cerebral mientras el sujeto está haciendo una tarea, resolviendo un problema, o haciendo una tarea de razonamiento espacial, o aprendiendo algo. También con resonancia magnética funcional, las siglas en inglés, fMRI, ¿no? O también por tomografía por emisión de positrones, o por TAC, tomografía axial computerizada. Son formas de examinar el cerebro en vivo, el cerebro en acción, el cerebro trabajando, aprendiendo, reflexionando o razonando. Bien, las neuronas hablan entre sí, se comunican, y se comunican mediante señales, y tenemos que aprender a descifrar esas señales, a analizarlas, para los mensajes, de alguna forma, interpretarlos, darles sentido. Aquí vemos pues, un casco de 128 electrodos, como los impulsos bioeléctricos, la electricidad generada por el cerebro, sube al cuero cabelludo mediante un gel, una especie de vaselina, se potencia el voltaje, los electrodos captan la actividad eléctrica y cada canal se registra. Y tenemos diferentes formas de ondas. Aquí vemos ondas beta, que son las que intervienen cuando estamos resolviendo problemas, es decir, un máximo esfuerzo cognitivo. Tenemos ondas alfa, cuando estamos relajados. Ondas zeta, cuando estamos somnolientos, sesteando, en babia, etc. Es una onda zeta la que aparece con esta frecuencia de amplitud y fase, entre 4 y 8 hercios. Cada una vemos que hay más actividad cerebral, mayor frecuencia, conforme más esfuerzo cognitivo hay, claro. Las ondas delta, que son las del sueño ligero, y aquí la fase REM, movimientos oculares rápidos, es la que tiene lugar en el sueño profundo. Claro, por debajo hay estados alterados de conciencia que también permiten, de alguna manera, registrarle. Solo la neurona muerta no produce actividad cerebral. En el coma hay un 0,5 de hercios de actividad cerebral. Es decir, en el estado vegetativo, estado de estupor, estado estupefacción, todos esos estados se llaman estados alterados de conciencia porque están ya por debajo del 1,5 hercios, muy poca actividad cerebral. De hecho, hoy en día ya no se diagnostica la muerte por parada cardiovascular, sino la muerte encefalográfica, encefalograma plano o cero frecuencia de actividad cerebral. Bien, de forma equivalente, ponemos tareas a un sujeto en el tubo de resonancia magnética y sin necesidad de autopsia o examen del cerebro post-mortem, pues se registra su actividad cerebral. Es decir, gracias a eso podemos conocer mapas del cerebro, una cartografía, ¿no? Un mapeo del cerebro, de qué función está asumida por cada una de las regiones de ese cerebro. Aquí vemos pues cómo examinar y estudiar el cerebro en vivo, sin estado de anestesia y sin estado muerto, con una autopsia quiero decir, que nos coloca en una posición privilegiada en nuestros tiempos que anteriormente era inviable, ¿no? Esto no se podía observar hasta hace 3 décadas. O sea, que el futuro está cambiando porque la tecnología permite accesibilidad, observación, al registro de variables que antes eran impensables. Bien, vamos a dar otro de los pilares en que se sustenta la inteligencia artificial aplicada al análisis sensorial, a los sensores químicos, el olfato y el gusto. Bien, como sabemos, pues, el cerebro reconoce los olores mediante lo que captan las células olfativas esparcidas en la pituitaria, ¿no? En las fosas nasales. Vemos que informan de las moléculas volátiles en el medio exterior, en el aire, o en los líquidos, si lo hacemos a través del tacto. Nos informan si hay humo, si hay un peligro por alguna emanación gaseosa, sulfuro, en Canarias, ¿no? En la isla de La Palma. Es decir, algo que puede ser
nocivo para la salud de la especie biológica de la que estamos hablando, porque los animales también tienen, evidentemente, previene y evita que pueda haber mortandad o que pueda haber accidentes, porque se pueden detectar alimentos contaminados, alimentos tóxicos, alimentos venenosos. Es decir, que ha cumplido una función evolutiva el olfato, y no solo aplicada ya a las bebidas actuales, sino que nos ha preservado la salud y la vida a lo largo de la evolución. Entonces, en ese sentido, el cerebro humano es de alguna forma audiovisual. El cerebro de un perro es rinoencéfalo, cerebro olfativo, en un 65%, el de un oso en un 80%. Es decir, estamos hablando de que la especie humana ha sacrificado parte de funciones cerebrales dedicadas a la olfacción a expensas de dedicarlas a la imagen y al sonido, porque somos una especie audiovisual, la humana. Pero decíamos que en el medio ambiente existen propiedades informativas importantísimas para la supervivencia de la especie. Bien, de las células olfativas pasan al nervio olfativo, del nervio olfativo al área olfativa, esa región que hemos dicho en el lóbulo parietal, próximo al surco, a la ranura de Rolando, ¿no? La fisura de Rolando. Bien, aquí vemos el bulbo olfatorio, después vendría debajo una serie de células, la corteza piriforme, tiene forma piramidal y de ahí su nombre. Es bastante antigua evolutivamente, porque ya la tienen los reptiles, anfibios y, por supuesto, los mamíferos, esos núcleos cerebrales. Es decir, no todos los cerebros de todas las especies tienen los mismos núcleos cerebrales, claro está. Por ejemplo, corteza cerebral solo tienen, digamos, las especies superiores, ¿no? Los monos rhesus macaco, homo sapiens, etcétera, pero no especies inferiores que no están corticalizadas. Vemos, pues, que, en definitiva, para cada una de esas células de la corteza piriforme, lo que está debajo del bulbo olfativo, está conectada con todas las células olfativas, se inactan con cada una de las células de la corteza piriforme. Esto permite codificar aromas secundarios, terciarios, etc. Es decir, no hay una asociación, una correspondencia biounívoca o uno a uno entre una célula sensorial y una célula de la olfativa o de la corteza piriforme, sino que, como vemos, hay un entramado de conectividad cerebral que hace que puedan analizarse aromas o olores secundarios, terciarios, mezclas me refiero, ¿no? Etcétera, etcétera, de orden 4 y así sucesivamente. Tiene la ventaja, pues, de codificar información compleja, pero además también de, en caso de mortandad celular, si se estropea algo por anosmia, ¿no? Por algún accidente, un tumor, un coágulo, un trombo, etcétera, pues asumen las células vecinas la información, el procesamiento de esa información y se compensa. Vemos, pues, que el sistema olfativo es un sistema complejo. Los sistemas, como llamamos, sistemas sensoriales de quimiocepción, analizadores de la energía química que hay en el mundo, pues hay 100 millones de receptores de células olfativas. Por otra parte, somos capaces de discriminar unos 10.000 olores diferentes. Es decir, nuestra capacidad olfativa es muy pequeña al lado de otras especies como el perro. Detectan droga, detectan especies explosivas, o sea, en los aeropuertos veis cómo utilizan estos animales porque tienen unas capacidades superiores a las nuestras. Pero los teóricos dicen que solamente hay 7 olores básicos. El olor al canforado, que es una resina que da un árbol, pues, el amizclado, una hormona, una feromona que produce el ciervo amizclero, el aroma floral, una fragancia de la flor, esta la conocemos, el aroma mentolado, ácido carbónico, el aroma frutal, a cítricos o a frutos del bosque, etcétera, etcétera, ¿no? Aroma picante o a quemado también, en algunos podría ser un básico, olor pútrido, olor fétido, sería la otra. Con combinación binaria o secundaria, de segundo orden, de tercer orden, de estos aromas básicos o de estos olores básicos se forman los restantes. Hay trastornos de la olfacción, como la anosmia, pérdida total del olfato, la hiperosmia es una superagudeza, un desarrollo, bueno, hay personas con un olfato privilegiado que los utilizan de sommeliers o los utilizan en detección de fragancias. Christian Dior paga por unas narices de oro unas millonadas, ¿no? Por la capaces de detectar la perduración del aroma en el cuerpo, y estos enmascaradores corporales necesitan de alguna forma sus sommeliers propios específicos de perfumes. Entonces decíamos como hay también hiperosmias, como hay hiposmia, ¿no? Déficit en la percepción olfativa o distorsiones en la percepción olfativa, confundir un olor con otro. Incluso hay fatiga olfativa, ¿no? Por adaptación sensorial, nos acompaña y dejamos de percibirlo.
porque se acomoda por economía cognitiva, claro, está para no gastar energía, como estamos siempre percibiendo el mismo aroma durante mucho rato, estar enviando impulsos bioeléctricos. ¿Tenéis algún problema con el sonido? Me avisáis, porque a veces me da la sensación de que ¿no? Había como un gap, un vacío. Bien, hay dos tipos de análisis olfativos, podríamos decir directo, ortonasal, cuando las sustancias volátiles pasan por las fosas nasales, hablamos de análisis ortonasal, y cuando van por el fondo de la garganta, con la trompa de Eustaquio comunica con la nariz, hablamos de retronasal, ¿no? Análisis, o sea, de alguna forma análisis olfativo de tipo retronasal. El retrogusto, eso que llamamos. Bueno, aquí sería la vía de exploración del viaje que llevan las moléculas químicas, la energía química del mundo, para ser procesada. Primero es captada por los receptores de la pituitaria, pasa al bulbo olfativo, de ahí a la corteza piriforme. Aquí se produce en el bulbo olfativo un primer análisis ya de los componentes químicos. En la corteza piriforme se hacía una valoración en términos de agrado o desagrado, una valoración subjetiva, claro está. En la corteza orbitofrontal ya tenemos también esa interpretación subjetiva, pero en otros términos, conectados ya con el circuito límbico, con la emocionalidad, puede ser agradable o desagradable porque está asociado a experiencias positivas o negativas. Y el hipocampo también guardamos recuerdos, tenemos una memoria del olor y precisamente radicae, ¿no? Las memorias suelen estar, la memoria espacial y la memoria del olfato en el hipocampo, ese núcleo cerebral del mesencéfalo. Hay tres términos utilizados, sobre todo por los panelistas, los jueces de cata, que son olor, aroma y bouquet, que conviene familiarizarse y que aquí no hace falta, como decía antes, enseñarle latín al Papa, ¿no? Los conocéis de sobra. El olor es cuando entra por las fosas nasales, las moléculas químicas que vamos a analizar. El aroma sería por vía retronasal, entra la sustancia química será analizada, y el bouquet es el aroma del vino envejecido. Pues los panelistas, los jueces de cata, o los que han de analizarlo, utilizan esta rueda de aroma o algunas parecidas para unificar el vocabulario, para consensuar la terminología y que no haya, de alguna forma, disonancia entre lo que dice uno y lo que dice otro, claro. Que haya un consenso, al menos unívoco, en expresar el juicio con el mismo término y todos quieren decir lo mismo. O sea, que no sea cuestión de interpretaciones. Como vemos, los aromas primarios estarían en este círculo concéntrico primero, la corona circular más interna, aroma vegetal, floral, a frutas, a aromas defectuosos, a corcho, por ejemplo, a rancio, a vinagrado. Es decir, en el segunda corona circular tenemos más específicos, a cítricos, dentro de las frutas y vino blanco, cítricos o bayas o frutas tropicales, etcétera, etcétera. No me entretendré en esa rueda porque estaréis familiarizados los que habéis ido a alguna cata, probablemente. Y porque Jorge probablemente nos hablará de algunas cosas de estas. ¿Qué es lo que causa la sensación olfativa? Bueno, las propiedades químicas que causan la sensación olfativa esencialmente son dos, ¿no? La volatilidad y la solubilidad en gasas. Como a mí no me corresponde hablar de lo que es puramente químico, simplemente los menciono para ver aquello, porque hay relaciones interdisciplinares, ¿no? Entre la psicología y la química, psicología de la sensorialidad, claro. Bien, decíamos pues que esas dos propiedades químicas incidirán de manera notable en el análisis del aroma y del olor. En realidad es un análisis complejo porque nos encontramos con que hay más de 800 componentes volátiles en lo que es el vino, estamos hablando, ¿eh? Claro, no todos están en la misma copa, ¿no? Estamos hablando de todas las variedades. La mayoría de ellos tienen su origen en la uva, pero también hay algunas que sobrevienen a reacciones químicas, como puede ser la fermentación alcohólica, la fermentación maloláctica, y los procesos de maduración de la uva también producen emanaciones gaseosas, ¿no? O volátiles. Estos componentes volátiles incluyen pues, esos elementos que decíamos que los químicos manejan también, que son alcoholes pesados, ¿no? O alcoholes complejos, ésteres, aldehídos, lactonas, piracinas. Y la investigación química fundamental se ha centrado en el análisis y el estudio de las levaduras, y de las bacterias que producen los aromas. Yo no voy a hablar de ello, simplemente pongo aquí un breve resumen de hallazgos, findings, ¿no? Que han encontrado y que resultan interesantes. ¿Cómo contribuyen, qué aportan los ésteres de cadena corta y qué los ésteres de cadena larga? Pues notas frutales o notas perfumadas. Y los aldehídos, pues notas a frutos secos o a jerezado o a óxido. Y las piracinas, en fin. Como vemos, hay una relación entre unos componentes químicos que serán interpretados desde el punto de vista subjetivo como con un lenguaje más, digamos, familiar para nosotros, ¿no? El lenguaje de los panelistas.
el lenguaje de la cata. Bien, aquí tenemos una tabla que resumiría eso, los principales ácidos volátiles y alcoholes. Como vemos, hay dos grupos que definen compuestos químicos distintos y aquí tendríamos los umbrales de discriminación, la mínima intensidad o cantidad de moléculas químicas que se requiere para detectar ese aroma, para percibirlo. Y aquí tenemos los descriptores que utilizan los panelistas, los observadores o jueces de cata. Vamos a ver, algunos aromas son positivos, como aroma a mazapán o aroma a, yo que sé, a frutas o a rosa, fragancias, pero hay otros negativos, ¿no? El ácido butírico pues, puede producir aroma a mantequilla rancia, ¿no? O el ácido acético, olor a vinagrado. En definitiva, pues hay una correspondencia entre el término químico y la interpretación subjetiva que nosotros llamamos. Nosotros llamamos olor a vinagrado y es ácido acético. Llamamos olor a rancio y es ácido butírico. Entonces, es decir, ha de existir paralelismo de alguna forma, pero no es una correspondencia uno a uno entre el mundo químico y el mundo psíquico, sino que hay una confluencia, una interacción de moléculas químicas que producen un determinado aroma. Vemos también que hay un concepto importante que es el de valor del aroma. Para ver con qué importancia contribuye cada una de estas sustancias a la percepción de un aroma, por ejemplo, un aroma a cítricos, se divide o se encuentra una ratio, ¿no? Una relación matemática entre la concentración química expresada en miligramos por litro de un determinado componente dividido por el umbral sensorial, la mínima cantidad que se requiere para percibirlo, para detectarlo, para ser conscientes de la presencia de ese aroma. Porque, claro, es llegar a tener conciencia de que está ahí. Si no percibes, no hay conciencia de su presencia, de ese aroma en este caso. Por otra parte, los terpenos han sido los componentes aromáticos más estudiados, como bien conocen aquí, seguramente. El monoterpeno es el que da el aroma característico del moscatel. También está presente en algunos vinos alsacianos, como el Riesling, la Gewürztraminer, o algunos vinos gallegos, como el albareño. Pero está en menos cantidad en el verdejo y en el sauvignon blanc. Y, sobre todo, prácticamente nulo en el chardonnay. Bien, uno de los puentes o puntos de conexión entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo. El mundo objetivo es el de la química y el mundo subjetivo es el de la valoración psicológica, ¿no? Nuestra subjetividad, nuestra valoración personal. Se puede, de alguna forma, recomponer la estructura química de un vino, me refiero. Es decir, por el aroma ya podemos desentrañar los componentes químicos que lo tiene. Ese ha sido uno de los objetivos que se habían planteado. Si fuera así, sería posible de alguna forma condensar en una ecuación, como está puesto aquí, no os asustéis que eso no tiene nada que ver, ¿no? Una función polinómica podría sintetizar o resumir el aroma predominante en un vino. Es decir, aquí tendríamos X, X1, X2, X3, serían las diferentes moléculas químicas. Los beta serían los coeficientes o importancia con que contribuye al aroma cada una de esas moléculas químicas. El término del error, porque más o menos no son ciencias exactas, son sistemas probabilísticos, etcétera, etcétera. Hay muchas dificultades para resolver objetivamente este problema, porque tendríamos una ecuación con más de 800 incógnitas, ¿no? Hay más de 800 componentes volátiles. ¿Cómo vamos a condensar el aroma del vino en una ecuación para meterla en un ordenador para que un robot pueda interpretarlo? Que es, en definitiva, lo que se trata. Bueno, la dificultad pues viene de todas estas condiciones. Hay más de 800 componentes volátiles, identificar ya solo los relevantes no estaría trivial cuando se trata. Nosotros lo hacemos sin esfuerzo, pero un robot que identifique los aromas no es una tarea simple. Y además, no solo que identifique la cualidad sensorial, sino que cuantifique su intensidad, la predominancia o el orden de importancia. Y además las interacciones, las relaciones 2 a 2 o 3 a 3 que hay entre sus aromas. Así pues, la cooperación entre el análisis objetivo y el análisis subjetivo es fundamental. Es decir, como el degustador, como bien ha dicho José Luis anteriormente, el que juzga si es agradable o desagradable un vino es un sujeto humano y, por otra parte, el que lo elabora tiene un mundo objetivo con unas técnicas instrumentales que hace una medición muy precisa. Es un experto, el enólogo, pues de alguna forma esa relación entre variables, si somos capaces de establecer una correspondencia, de encontrar qué tipo de componentes producen sabores y aromas agradables, pues perfecto, ¿no? Porque sabremos elaborar cada vez, perfeccionaremos mejor la calidad de los vinos, ¿no? Además de implementarla en robot, nos ayudará a mejorar, a poner a prueba experimentos nuevos que antes se hacían con gaseosa y ahora los haremos con robots y con caldos de vino, ¿no?
Así pues, deben complementarse las técnicas objetivas con las subjetivas. Por eso surgió la idea de esa interacción entre la medición objetiva y la subjetiva, los perceptrones, los medidores electrónicos. De alguna forma, aquí vemos la olfacción humana. Aquí tenemos un olfatómetro, es decir, un perceptrón que analiza la volatilidad, las moléculas químicas que emana una muestra de vino y analiza, pues mira, este ha sacado aroma corcho, este aroma vinagre, y en tiempo real podemos ir corrigiendo esos vinos porque se está haciendo un análisis con el olfatómetro de ahí. Pero no solamente, claro, con el olfatómetro, a veces hace falta el refractómetro, también nos permite medir el dulzor del mosto e incluso el volumen alcohólico, el porcentaje de alcohol que tiene. Y también con la colorimetría, ¿no? Un colorímetro nos permite ver la longitud de onda dominante, el brillo, la claridad, la transparencia, el matiz cromático, la saturación del color. Y eso nos informa del cuerpo, nos informa del envejecimiento. No es lo mismo un color cereza que un color teja en el vino, y el refractómetro y el colorímetro nos dan información de esto. El equilibrio del vino, la armonía también nos la puede dar, la turbidez, la limpidez también nos puede informar, estos informadores objetivos que constituyen perceptrones, instrumentos electrónicos, dispositivos electrónicos que la tecnología ha desarrollado para analizar propiedades bioinspirados, es decir, copiando cómo lo hacen los sistemas vivos, los sistemas biológicos. Aquí tenemos un medidor de la acidez, del pH. Como sabéis, pH es potencial de hidrogenación. El número de isótopos hidróneo que contiene el vino nos da el pH, la acidez o alcalinidad. Ya sabéis que el papel de tornasol también nos permite medirlo. Aquí la tanicidad la podemos medir a partir de la absorbancia a 230 nanómetros. Una longitud de onda de la luz que podemos ver qué cantidad de pigmentos, o sea, los pigmentos del vino, qué radiación electromagnética son capaces de absorber. Y podemos encontrar, pues, de alguna manera, información, medición objetiva para hacer perceptrones que sustituyen a los humanos en cualidades sensoriales, pero desde un análisis instrumental, objetivo, preciso, sin estar contaminados por el apasionamiento. Mira, como es vino de mi tierra, le voy a puntuar mejor. No, esto hace un análisis objetivo, independiente de la emocionalidad, independiente de relaciones personales, ¿no? También podemos construir hoy en día, en base a esos perceptrones, lenguas electrónicas. De hecho, la Universidad Autónoma de Barcelona tiene un robot, sumiller electrónico, diríamos, que es capaz de analizar, pues eso, como una lengua electrónica. Primero repasemos un poquito el análisis que hace las papilas gustativas y luego veremos su homólogo perceptrónico. Vemos aquí muestras de vino que, en el caso biológico, ¿no?, de los humanos, por ejemplo, tenemos una distribución de los sensores del sabor, dulce en la punta de la lengua, salado a los dos bordes y ácido allá y amargo al fondo de la lengua. Esa matriz de sensores ha compuesto ya las moléculas químicas componentes del vino. En el cerebro tenemos unos analizadores, unas neuronas especializadas en descodificar esa información. Incluso las interacciones, como hemos hecho, de la corteza piriforme, analizar. Y, en definitiva, la corteza orbitofrontal y dará un juicio que, en términos lingüísticos, podemos expresar con descriptores, ¿no? Diremos, pues este vino nos parece armonioso, equilibrado, con buen cuerpo, etcétera, etcétera. Esos términos que utilizan. Análogamente, desde el punto de vista computacional o electrónico, ponemos la muestra en un contenedor, una matriz de sensores analizará la estructura química de sus componentes, un programa de ordenador de inteligencia artificial hará las funciones del cerebro, descodificando la información y, en definitiva, unas técnicas estadísticas o matemáticas, aquí análisis de componentes principales, será capaz de clasificar los vinos, pues diciendo, mira, denominación origen cariñena o denominación origen, yo qué sé, Calatayud, ¿no?, por decir algo. En definitiva, pues, es capaz de clasificar o reconocer o detectar algo que podemos corregir a tiempo antes de que sea tarde. Análogamente a una lengua electrónica, podemos diseñar una nariz electrónica, ¿no?, una especie de perceptrón que, basándonos en la tecnología conocida, analiza los aromas volátiles de manera similar porque está bioinspirada, copiando, emulando, mimetizando el comportamiento del sistema olfativo. Así pues, bueno, aquí lo he puesto con características antropomórficas, o sea, que se parezca un poco a nosotros como los robots, los hacen humanoides, pero no se requiere que tengan apariencia humana, ¿eh?, para salvar el salto, el abismo que hay entre la electrónica y la biología del carbono. Vemos que la función de un perceptrón, detectar, en este caso unas narices electrónicas, detectar y medir olores, hasta el punto de amplificarlos.
de hacer accesible mundos a los que no teníamos acceso. Igual que con la visión, filmamos con ultravioleta y vemos el mundo como lo ven las abejas, ¿no? O puede haber una serpiente cascabel con infrarrojos. Podemos filmar con película infrarroja y tener accesibilidad perceptual a mundos que de forma natural no tendríamos acceso. Pues con los perceptrones podemos amplificar los sistemas sensoriales hasta ese extremo. Amplificar o sustituir en el caso de déficit sensorial. Vemos pues que todo esto ya, en definitiva, no es más que implementar conversores analógico-digitales. Transforman a código digital lo que es información analógica, digamos que no está todavía en los binarios, ¿no? Bien, en realidad un perceptrón consta de 3 módulos. Un sistema de registro de muestras, es decir, el ingreso de datos, un sistema de detección de aromas, de detectar los componentes presentes en esas muestras, el umbral absoluto y el umbral diferencial, los límites de la sensorialidad, cuál es la mínima intensidad de esa molécula química que se requiere para detectar su presencia, o el umbral de discriminación. ¿Cuánto tengo que incrementar una molécula química de amargor, por ejemplo, un tanino, para darle más amargor, para que el sujeto note un cambio, discrimine, le parezca con más amargor o más astringencia en ese vino? El umbral de discriminabilidad podemos experimentar con estas medidas psicofísicas, diríamos. Luego se aplica un tratamiento estadístico de los datos para llegar a una conclusión. Simplemente esto ya me lo salto porque son 2 técnicas de análisis de datos, unos basados en el análisis de varianza y otros en métodos de estadística multivariante, estadística inferencial, que no os voy a marear porque no quiero producir apellido cutáneo tampoco con las matemáticas, que sé que levanta pasiones de multitudes. La matemática. Bien, el objetivo era crear robots sommeliers para catar y conocer los vinos. Vemos aquí cómo una muestra de vino introducida en ese sistema con apariencia antropomórfica, pero que en realidad no, lo que interesa son las tripas, lo que hay por dentro de ese robot, de los analizadores, los perceptrones que lleva, y al integrar toda la información en un sistema de registro de datos y análisis de datos, pues te da una predicción, una evaluación, una clasificación, una información sobre el vino. Bien, vamos a saltar ahora a otra de las... volviendo a la neurofisiología, pero ahora ¿cómo hablan las neuronas? ¿Qué lenguaje hablan? A ver, un momento, permitirme, que no sé ni cómo voy, si me estoy extendiendo mucho. Sí. Voy a acelerar el ritmo o saltarme algunas cosillas para no... Como vemos, pues para entender un poquito qué le dice el ojo a la corteza visual o qué le dice la pituitaria a la corteza olfativa, en qué lenguaje hablan, hay que entender la comunicación interneuronal, la interconectividad neural. Aquí tenemos un Aragoner de Pro, don Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en Medicina en 1900, fue compartido con Camilo Golgi, y precisamente le dieron el premio por examinar el cerebro de las aves, como tuvo de profesor en la Universidad de Barcelona. Yo he estado dando clases precisamente en una de las salas que ocupaba don Santiago, algunas veces, ¿no? Clases de algún máster. Pues eso, haciendo cortes histológicos del cerebro de gallinas, palomas, gorriones, al microscopio, se tiró 20 años observando, llegó a encontrar que el sistema nervioso central estaba constituido por unidades discretas, que él llamó neuronas, y que estaban entre sí formando cadenas o redes neurales que transmitían mensajes informativos, que era información que los sensores, los sistemas sensoriales habían captado del mundo exterior y que era el cerebro. Pues nada hay en el intelecto, en el cerebro, que no haya pasado antes por los sentidos, ¿no? Todo ese viaje y el recorrido que hay es a través de neuronas, a través de sinapsis, conexiones neurales. Bien, precisamente pues decíamos que por este trabajo sobre las aves, definiendo la neurona y la comunicación interneuronal como la sinapsis, es por lo que le valió el premio Nobel. Conocido como la doctrina de la neurona, de alguna manera, teoría, ¿no? Precisamente los cortes histológicos los hizo gracias a, bueno, digamos, una experiencia de su juventud. Cuando era mal estudiante, a él le gustaba hacer bellas artes y su padre le impuso a hacer medicina, a don Santiago. A él le gustaba mucho el dibujo. Entonces ya vemos los dibujos que hacía. Estos son neuronas dibujadas por Ramón y Cajal. De alguna forma, las tinturas, cuando lo castigaba por no querer estudiar medicina o por no aprobar,
lo ponía a trabajar de ayudante con un zapatero que conocía, allí en las Cinco Villas, que era donde ejerció su padre, ¿no? Y aprendió tintes de los zapatos, que luego aprovechó para mejorar los tintes de Camillo Golgi y visualizar, aislar discretas células que formaban el sistema nervioso, que es la neurona. O sea, que esa, digamos, experiencia de juventud le sirvió para ganarse el premio Nobel de alguna forma. Hizo accesible lo que los tintes de Golgi no permitían visualizar, la individualización o discretización de neuronas. Porque el otro veían, Golgi era partidario, o era defensor de una teoría que decía la continuidad. Es como un hilo continuo, como un cable nervioso, que el impulso se propaga sin discontinuidad, sin interrupciones de unidades células neuronales. Entonces, digamos que este es de alguna forma el origen de la neurociencia y se le reconoce a don Santiago como el padre intelectual de la neurociencia, que en las últimas décadas es el paradigma dominante, ¿no? La neurociencia, el estudio del cerebro y sus funciones. Bien, una de las frases que a mí me impacta y me atrae es esta, de todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro, en el sentido de que mirad, al nacer tenemos el 50% de los circuitos cerebrales. El otro 50% se forma con el esfuerzo, con el aprendizaje, con la reflexión crítica, de alguna forma, poniendo a trabajar el cerebro. El 50% de los circuitos cerebrales es con la actividad cerebral. Es más, la neurona que no trabaja muere por anoxia, porque solo se oxidan, consumen oxígeno, cuando trabajan. Entonces, por eso en la tercera edad ya pues, es muy conveniente para que no haya deterioro cognitivo, ni Alzheimer, ni demencias seniles, ni esto, hacer actividad cultural. Sí, esta frase ya estaba implícita en el pensamiento de Ramón y Cajal, ¿no? Esto está resaltando precisamente que el aprendizaje esculpe carácter, pero esculpe también tejido neuronal, conexiones y ramificaciones que se extienden en la medida que lo ejercitamos, en la medida que lo ponemos a trabajar. Bien, aquí vemos una neurona, que es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, o la célula constituyente. Tiene un soma, un cuerpo celular con un núcleo y un nucleolo, unas ramificaciones arbóreas, que son las dendritas. Digamos que es lo que capta, extrae información del mundo, sería una dendrita sensora. Se integra la información de todo el árbol dendrítico, información química o información visual, información auditiva, se integra y se transmite vía axón hasta los botones sinápticos que conectarán con otra neurona. Aquí tenemos una especie de aislante, que es las vainas de mielina, que son lo que hace que no haya cortocircuitos neuronales, ¿no? De alguna forma, aislar un cable de otro, una fibra nerviosa, porque se generan impulsos bioeléctricos, como veremos a continuación. Es decir, esto es lo que llamaremos neuroplasticidad cerebral, la capacidad de extenderse el árbol dendrítico para conectar con nuevas células, establecer nuevas conexiones en la medida que lo estimulamos, el cerebro. Y por eso crece, se desarrolla, se amplifica el número. La inteligencia no depende de la cantidad de neuronas, sino de la interconectividad de las neuronas. Y cuanto más lo estimulas, más interconectividad hay. Un medio rico, estimulado y variado, pues sobre todo en estimulación precoz en bebés, es fundamental para determinar sus posibilidades futuras de aprendizaje, por ejemplo. Bueno, aquí vemos cómo se habla una neurona con otra, cómo se comunican. Vemos ahí la sinapsis, el espacio de contacto entre una dendrita y un axón. Aquí se produce un desequilibrio electrolítico, de alguna manera el botón terminal del axón con la dendrita produce unas sustancias que alteran los iones y genera un voltaje, ¿no? Digamos, la bomba sodio-potasio que llaman. Es decir, el cerebro genera la propia electricidad que consume y lo hace por osmosis y por desequilibrio electrolítico entre iones sodio y potasio que hay fuera de la neurona y dentro de la neurona. Y la membrana de la neurona permite que entren iones sodio y potasio fuera y dentro, creando diferencia de potencial, que es el impulso bioeléctrico. Y hay sustancias químicas que generan impulsos bioeléctricos. Por ejemplo, yo qué sé, el etanol o el aroma, decíamos, el ácido acético, pues desencadena un impulso bioeléctrico en un código de ondas que el cerebro olfativo analizará, de alguna forma desentrañará el mensaje, le dará sentido, le dará significado. Aquí vemos el espacio intersináptico, como hay una especie de neuroliberadores, neurotransmisores. El glutamato es uno de ellos, pero habéis oído hablar de otros muchos, ¿no? La serotonina, la vasopresina, la oxitocina, la norepinefrina, la adrenalina. Todos esos son neuroliberadores que facilitan el intercambio sináptico, pero es que además redirigirá por la autopista
el impulso nervioso. Esto tiene que ir al circuito límbico, analizador de las emociones. Esto tiene que ir al bulbo olfatorio o al lóbulo temporal, donde se analiza el sonido. Determinará el neuroliberador qué vía coge, qué neurona estará activa y cuál estará inhibida o inactiva. Vemos que el entramado interconexionado neural es enorme, ¿no? Es una complejidad tremenda, con 1000 sinapsis por neurona, 86.000 millones de neuronas, ¿no? Vemos pues que cada estímulo que entra en el cerebro, como vemos aquí, esos patrones van cambiando. Es decir, un patrón de activación de neuronas. Las neuronas en rojo son las activas y en negro son las inactivas. Como corresponde una determinada cantidad de ingesta de vino o un estímulo específico a un patrón específico, así vamos generando recuerdos y el reconocimiento tendrá lugar precisamente a que se reconoce ese patrón de actividad neural codificado en el cerebro. De esta manera, las memorias de alguna forma, ¿no? Creando configuraciones espaciales asociadas a, de alguna forma, a estímulos que han entrado. Las redes neuronales de un cerebro pues, son genuinas, no hay dos cerebros iguales. Cada uno se ha conformado su interconectividad cerebral con la experiencia, de tal manera de que cada uno tiene un genuino interconectado cerebral. No todos tienen la circuitería y el cableado neuronal igual. No viene de fábrica, hecho, se establece con la experiencia, sin duda. Bien, aquí vemos pues el análogo que hay entre lo que llamaremos ya inteligencia artificial y la inteligencia natural. Vemos una neurona, hemos dicho que tenía un cuerpo, un soma, donde se integra la información, un aparato dendrítico con los inputs, señales de entrada, y unos outputs en las vesículas terminales del axón. Pues bueno, el perceptrón o la neurona artificial, que es lo mismo, tiene una equivalencia funcional. Vemos X1, X2, X3 son los datos de entrada, lo que capta las dendritas. Esto hablaré luego de ello, son los pesos o fuerza de la conexión. Claro, dependiendo del peso específico, la importancia que tenga cada uno de estos componentes del sabor o del olor o de la imagen, tendrá una importancia y eso es el factor de ponderación, el coeficiente que en esa ecuación pondera. Aquí vemos la integración de información en el soma y aquí vemos la respuesta que da el axón. O sea, el esquema en diagrama de flujo computacional, de alguna forma, el esquema básico sería este, el análogo artificial o neurona artificial de una neurona natural. Pero si aprenden los perceptrones o los sistemas de inteligencia artificial es porque hay una cierta plasticidad cerebral, decíamos. Es decir, una vez que entra la información y se integra la información y hay una predicción, pues se puede valorar en determinados casos si la respuesta que hemos dado ha conducido al éxito o hemos errado, no hemos acertado. En ese sentido, el análisis del error permite ajustar los pesos y dar mayor fuerza a la conectividad, reforzar o inhibir la conectividad interneuronal, de manera que aquellas conexiones que han conducido a un comportamiento, a una respuesta exitosa, tienen mayor fuerza, mayor peso positivo, y las que han conducido a un fracaso, mayor peso negativo. De tal manera que la suma integrada que se da aquí, la suma ponderada de impulsos bioeléctricos positivos y negativos, excitatorios e inhibitorios, ponderada por los pesos de la neurona, determinará la salida de la red neuronal. Es decir, el análogo computacional de la neurona biológica, que es en definitiva lo que los ordenadores de inteligencia artificial tienen. Esto es las tripas del programa de inteligencia artificial. El mecanismo de backpropagation, que llaman, ¿no? Propagación hacia atrás o retropropagación. Esto es similar al comportamiento, de alguna forma, de un servomecanismo, un cibermecanismo con un termostato. Programamos a 24 grados la caldera, tenemos un sensor de temperatura y si la hemos programado a 22 grados, si la temperatura del ambiente es menor de 22 grados, el sensor lo detectará y pondrá en marcha la caldera para subir la temperatura del agua para que el circuito de radiación aumente. Eso es un servomecanismo que es un perceptrón de temperatura, inspirado biológicamente. Es decir, hemos copiado lo que la naturaleza inventó. En definitiva, con los cibermecanismos, servomecanismos. Pero el perceptrón del termostato no aprende. Sin embargo, las redes neuronales, al incorporar este mecanismo de análisis del error y ajuste de los pesos o fuerza de las conexiones, sí que aprende. Aprende hasta el punto de que los que enseñaron a jugar al ajedrez a Deep Blue juegan mejor Deep Blue que aquellos a los que enseñó, que fueron los grandes maestros del ajedrez. Es decir, un programa experto en medicina sabe más que los máximos expertos en medicina por este mecanismo de retropagación del error y corrección de los pesos o importancia que tiene cada uno de esos factores ponderantes, ¿no?, en la ecuación. Bien, pues la
neurona artificial requiere feedback, esto, retroalimentación, propagación hacia atrás. Esto que hemos visto, el mecanismo de bucle hacia atrás, circuito de retropropagación, es lo que llamamos el feedback. Por eso aprende, precisamente, porque se reajustan los pesos. Y a eso se le llama plasticidad. En el caso de las neuronas, neuroplasticidad. En el caso computacional, no es neuro, claro. Y en eso consiste básicamente el aprendizaje de las neuronas artificiales, en modificar los pesos de las conexiones o establecer nuevas conexiones nuevas debido a que se alargan, crecen dendritas y se desarrollan nuevas ramificaciones. Eso es la neuroplasticidad, ese 50% del cerebro que crece con la estimulación. Es lo que llamamos, pues, la diferencia, pues, que a diferencia de un termostato, el sistema es adaptativo, se adapta corrigiendo el error al mundo cambiante que hay en el exterior, de tal manera que podemos mejorar, perfeccionar el instrumento. Y cada vez, como el Meteosat, ¿no? Cada vez afinará más la predicción en la medida que retroalimentemos el mecanismo con el análisis del error o el análisis del éxito, ¿no? Informándole a posteriori, claro está. Bueno, el último de los conceptos que voy a introducir ya es qué es el aprendizaje. Desde el punto de vista de la psicología cognitiva, interesa decir, bueno, si los perceptrones y las redes neuronales y la inteligencia artificial son sistemas que aprenden o sistemas que razonan, ¿cómo implementas el aprendizaje en una máquina de este tipo? ¿Cómo aprende a reconocer vinos o cómo aprende a discriminar sabores o olores, aromas, etcétera? Bien, primero decía que el paradigma que precedió al cognitivismo fue el conductismo. Aquí en esa primera mitad del siglo XX predominó el paradigma hegemónico, digamos, o dominante, la corriente de pensamiento dominante fue el conductismo. Es decir, el objetivo de la psicología es estudiar el comportamiento humano, la conducta externa observable. Así como para el cognitivismo, estudiar la caja negra, la facultad de conocer, la cognición, el acto de conocer, ¿no? Para la psicología previa, la de primera mitad, era estudiar la relación que hay entre la estimulación que provoca una determinada acción o comportamiento. Comportamiento motor, comportamiento verbal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se define el aprendizaje? Claro, desde el punto de vista cognitivo, aprender era conocer, aumentar nuestro conocimiento. Era caminar hacia la sabiduría, de alguna manera. Mientras que desde el conductismo es adquirir nuevos comportamientos, nuevos hábitos, nuevas asociaciones ER, estímulo-respuesta. Estímulo desencadenante o disparador de conductas y la respuesta pertinente que hemos asociado a ese contexto, a ese cuadro estimulante. Entonces, pues, por asociación, estímulo-respuesta, estamos dentro de la corriente del asociacionismo, que es una variación de lo que llamaban una corriente filosófica, el empirismo. El empirismo es una doctrina filosófica que resaltaba la importancia de la experiencia, de la práctica, la experiencia en el aprendizaje y en el razonamiento de la inducción, ¿no? El razonamiento inductivo, a partir de unas premisas sacar conclusiones. Entonces, reforzando conexiones entre estímulos y respuestas hemos adquirido la mayoría de nuestros comportamientos y algunos incluso de forma inconsciente. Asociaciones implícitas, no explícitas, que hemos establecido, pues nos producen fobias o nos producen determinadas... Mira, este vino me agrada porque me recuerda a tal contexto. Establecemos asociaciones en la memoria con estímulos y respuestas que de alguna forma determinan nuestro comportamiento futuro. Bien, Edward Thorndike fue uno de los teóricos del aprendizaje y distinguió 3 tipos de aprendizaje que se implementan en las redes neuronales. Uno de ellos es aprendizaje por ensayo y error, como hemos visto antes. Claro, si nos damos cuenta, si tomamos conciencia de que hemos metido la pata, de que hemos errado sin H, error, no de herradura, entonces corregimos, reajustamos los pesos de las conexiones y podemos mejorar en el futuro el comportamiento de esa neurona. Entonces, el aprendizaje por la experiencia, por la práctica, es aprendizaje por ensayo y error. Pero también podemos aprender por reforzamiento. Es decir, cuando hemos hecho una cosa y nos la premian, nos dan un plus, una bonificación, nos dan un aplauso, una palmadita en el hombro, eso es reforzamiento positivo. Cuando nos castigan es reforzamiento negativo y aprendemos que las conductas reforzadas tienen mayor probabilidad de repetirse en el futuro que las conductas no reforzadas. Por eso es bueno motivar a la gente, pues eso, dándoles ánimos para que se motive, aunque sea por la alabanza o porque no todo es incentivo pecuniario, ¿no? Monetario. A veces el incentivo intrínseco, ¿no? O la valoración, digamos, personal, la satisfacción personal que te pueda dar eso, el elogio, la alabanza y tal, también te sirve de recompensa. Pues mira, los aprendizajes
recompensados positivamente tienden a repetirse más en el futuro. Es decir, aprendemos más rápido cuando nos incentivan. Y al revés, o también se ha visto que el castigo puede ejercer algún esfuerzo, algún efecto sobre el aprendizaje, pero es menor. La eficacia del castigo en el aprendizaje siempre se ha visto que es menor que la del refuerzo positivo, de que la tendencia es al refuerzo positivo. También hay aprendizaje vicario o por observación, ¿no? El clásico oficio que se aprendía mirando, el aprendiz y el experto. Se fijaba uno y aprende la tarea, ¿no? Entonces, imitando, mimetizando la secuencia de acciones, la receta que te da el experto, pues puedes ir incorporándola a tu repertorio de conductas y llegar a ser, como él, un experto un día. Claro está. Bien, además propuso que había 3 tipos de aprendizaje, igual Thorndike, y en general ya todos los teóricos del conductismo, ¿no? La ley del ejemplo se fundamentaba en la repetición. Con la repetición se aprende y queda más consolidado ese aprendizaje. Y cuanto más repitamos una secuencia de acciones, mejor consolidado está el aprendizaje. Todos recordamos aprender a montar en bicicleta o a tocar, yo que sé, un teclado de piano o de algo, aunque lo hagamos mal, pero con, digamos, el ejercicio y la práctica mejoran muchas habilidades motoras. La ley del efecto también influye en el aprendizaje, que resalta la importancia de las consecuencias. Si se derivan consecuencias positivas de nuestras respuestas que hemos dado a esa estimulación, pues la probabilidad de que repitamos la conducta será mayor. Y si las consecuencias que se derivan negativas, no repetiremos. O sea, nos desmotiva y nos desincentiva para repetir y mejor aprender a no experimentar consecuencias dolorosas, ¿no? O negativas. Por otra parte, la ley de la pertinencia. En un contexto determinado, ¿esta respuesta es relevante o es inadecuada? ¿Es socialmente aceptable o inaceptable? En este sentido, hablamos de aprendemos detectando la relevancia o la pertinencia, si está mal o está mal hacerlo en un determinado contexto. Entonces, todas estas leyes del aprendizaje, de alguna forma, se implementan en los perceptrones de las neuronas en el pensamiento. Y el padre de la neuropsicología, podríamos decir que es este canadiense, Donald Hebb, que no me extenderé en contar su vida y milagros, pero sí en lo que hizo con una obra que publicó a mediados del siglo pasado, ¿no? En 1949, The Organization of Behavior, es esta obra, la organización del comportamiento, llegó a explicar cómo tienen lugar procesos tan complejos como el aprendizaje, la memoria, el razonamiento, en base a interconectividad neuronal. Porque en base a asociaciones, estímulo-respuesta, ya lo habían explicado en términos, digamos, psicológicos, ya lo había explicado igual Thorndike, pero en términos neurofisiológicos no lo ha explicado nadie. Y es difícil, ¿no?, explicar una propiedad macroestructural, o sea, de grueso volumen, como es la inteligencia o el aprendizaje, a partir de la microestructura del sistema nervioso, es decir, a partir de conexiones entre neuronas, pues crear un algoritmo que puede ser implementado en un robot y que lo haga igual que lo hacemos los seres vivos, pues eso hay que detallarlo muy bien, ¿no?, para que funcione. Y eso es lo que hizo Donald Hebb, de alguna forma, explicar desde el punto de vista microestructural cómo emergen funciones que no están presentes en los elementos de base que lo constituyen, como es el razonamiento y el aprendizaje, son propiedades emergentes del sistema computacional que es el cerebro. Así pues, el concepto fundamental era, esto lo quito para no distraer, el concepto fundamental era el de plasticidad, que ya me he referido, plasticidad neural, he aludido ya varias veces. Es decir, la fuerza de una conexión aumentará si se producen sinapsis o conectividad neural a la vez y repetidas veces. La repetición y la simultaneidad o sincronía neural facilitará la plasticidad cerebral, esa búsqueda de patrones que codifican los aprendizajes. Y esta plasticidad no es ni más ni menos que la capacidad de modificar los pesos de la interconectividad. La fuerza de las conexiones puede ser cambiada. ¿Cómo? Por reforzamiento, por esas técnicas que hemos visto. Y la capacidad de cambiar es que es plástico, que es cambiante, que es moldeable, como la plastilina. Bien, 2 conceptos importantes que acuñó Donald Hebb es la regla de aprendizaje, que se implementa en computación, y la asamblea neural. Vamos a ver una asamblea neural. Un conjunto de neuronas interconectadas, como vemos aquí. Simplemente eso. Muchas neuronas, algunas activas, otras inactivas. Hay una red excitatoria y una red inhibitoria. Y en esta neurona central se centraliza la llegada de todos los impulsos, los excitatorios y los inhibitorios, los que deben estar on y los que deben estar off. Así pues, al final, lo que hace la neurona integradora, el núcleo
del módulo neuronal es sumar ponderadamente, es decir, en función del peso de la fuerza de la conexión, cada uno de los componentes que ha contribuido a la síntesis, pongamos por ejemplo, de un aroma. Hay determinadas moléculas químicas que han determinado el aroma a, yo qué sé, a cítrico. Pues vamos a ver qué componentes y con qué peso han contribuido cada uno de ellos. O a la idea de agrado del vino. Podemos ver qué componentes, el dulzor, el amargor, la acidez, el etanol, el alcohol. ¿Cuál tiene más peso? ¿Cuál tiene más importancia en la síntesis, el juicio, valoración positiva o aroma agradable, etcétera? La regla de Hess no es más que una forma de decir neurofisiológicamente lo que había dicho Herring desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Hay una asociación entre el estímulo que sirve de input y la respuesta que produce. Pero aquí, en términos de conectividad cerebral, también las neuronas que sincronizan ante un estímulo en un momento dado a la vez, las que responden a la vez con actividad, activándose, de alguna forma, en el futuro tendrán mayor probabilidad de responder juntas. Y además sirven de código, de almacenamiento de la información que codifica. Y cualquier desencadenante que nos recuerde eso evocará esa estimulación que generó esa constelación o ese patrón de estimulación. Bueno, esto era una hipótesis, la Hebbiana, era una hipótesis provisional, pero que la técnica de implantación de microelectrodos en las neuronas permitió registrar el voltaje y de alguna manera permitió pues, medir si incrementaba la fuerza de las conexiones o disminuía. Es decir, registrar objetivamente el peso y la fuerza de las conexiones. ¿Aprenden las neuronas? ¿Cómo aprenden? ¿En qué magnitud? ¿En qué cantidad? En fin, esto vemos pues explicar neurofisiológicamente, verificado ya experimentalmente. Lo cual ya no es una teoría, es un hecho comprobado, ¿no? Digamos, no es lo mismo una especulación teórica que hablar de hechos probados científicamente y verificados con técnica de implantación de microelectrodos. Evidentemente, animales de experimentación eran monorresus y macaco en la mayor parte, ¿no? Primates parecidos a nuestra arquitectura computacional. El cerebro, pues, hemos visto que no solo aprende con plasticidad cerebral, sino que también evoca los recuerdos y construye memorias a partir de interconectividad entre sinapsis que codifican patrones de estímulos, como es ya basado en la regla de Hebb, lo mismo que hemos visto basado en la regla de Thorndike. Aquí tenemos asambleas neuronales en diferentes colores. Cada uno de los puntos rojos o los cuadrados serían los nodos, núcleos de las neuronas, y las líneas que las conectan serían los axones. Vemos el diagrama de flujo de la información de diferentes asambleas neuronales que constituyen redes neurales. Claro, para formar redes atencionales, para formar redes de información compleja, hace falta este tipo. Vemos pues que las experiencias y el aprendizaje nuevo desarrollan, de alguna manera, nuevos circuitos cerebrales. Por eso decimos que es plástico y por eso decimos que el cerebro crece. Neurogénesis. Puede generarse nueva conectividad cerebral. Vemos ahora lo que es la conectividad cerebral, pero expresado en diagramas de flujo computacionales. Ya vamos finalizando. Una red neuronal explica precisamente cómo incrementan los pesos de las fuerzas de las conexiones, fuertes pesos positivos o fuertes pesos negativos, según estén activados ante una señal de entrada o inactivados. En definitiva, el mecanismo de feedback, ¿no?, de retroalimentación por corrección de errores es el que contribuye a weights, en inglés peso. De ahí que se codifica normalmente con el símbolo W para indicar el peso o fuerza de la conexión, ¿no? Fuerza positiva si ha estado activo, fuerza negativa si estaba inactiva esa conectividad. Y hay un patrón específico que codifica una entrada, una señal de entrada, una muestra de vino, por ejemplo, y producirá una respuesta en función de la integración de información que se da en las capas ocultas, en las capas intermedias, hasta producir una salida que es una predicción. Vemos pues que la regla de Hebb, en definitiva, no es más que una forma de implementar computacionalmente lo que hacen los circuitos cerebrales. Bien, el cerebro al nacer no está acabado, el cerebro humano, y por eso tenemos una gran capacidad de aprendizaje. Decíamos pues que hasta los 18, 20 años no acaban de desarrollarse las células piramidales gigantes, aparecen en torno a los 18 años. Por eso la mayoría de edad se cifra en torno a los 18 años, ¿no? Porque el cerebro se considera acabado. Hasta los 18 años no está completo. No están mielinizadas muchas o axones de muchas conexiones cerebrales y no están desarrolladas las células piramidales gigantes del lóbulo frontal que determinan la planificación de la acción, la reflexión, el pensamiento abstracto. En definitiva, digamos,
lo que nos hace humanos, ¿no? O al menos lo que nos caracteriza como seres humanos. En ese sentido, pues, debido al retardo madurativo que tiene el cerebro humano, tenemos una plasticidad cerebral muy superior al resto de las especies. Pues tenemos un periodo muy dilatado de 18 años para aprender, para establecer sinapsis con un cerebro muy... Hemos dicho todo, qué fácil aprenden el idioma los niños, ¿no? Y sobre todo de 2 a 5 años, sin esfuerzo, y luego lo que cuesta un bilingüismo tardío, ¿no? Aprender un idioma extranjero de mayor, porque no tenemos ya tanta plasticidad. Claro, está. Las conexiones y la sinapsis no tienen la misma forma de interconectarse, mientras que absorben como esponjas los fonos y la entonación y todo un niño pequeño. Vemos, pues, como una red neuronal artificial, estas siglas son red neuronal artificial, es un sistema conexionista o asociacionista, que se le llama ahora neoconexionista. Un modelo computacional de información biológica, o sea, imitando lo que hacen los sistemas biológicos. En la inteligencia, o sea, la inteligencia radica precisamente en ese interconexionado y en esos bucles retroactivos, ¿no? Circuitos de propagación hacia adelante y hacia atrás. Y ese circuito reverberante o retroactividad es lo que le hace precisamente, ahí radica el aprendizaje, ahí radica en la base de la plasticidad cerebral. Bien, no todos son neuronales como ya las que he mostrado, simplemente para que os hagáis una idea, las redes neuronales que se están trabajando hoy en día tienen 120, 150 capas. Y hablamos de deep learning, ¿no? Aprendizaje profundo. Es, de alguna forma, una área o una subárea de la inteligencia artificial que se dedica a codificar información abstracta. Es decir, resolver ecuaciones como esas de 800 incógnitas que los humanos no somos capaces de hacer. O resolver jugadas de ajedrez que los humanos no podemos resolver en un tiempo limitado, como hace Deep Blue. O llegar a un diagnóstico, una conclusión de diagnosis en un periodo de tiempo razonable y además, dando la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los diagnósticos alternativos, ¿no? Con los que puede hacerse diagnóstico diferencial. En definitiva, pues, interconexionando masivamente todas con múltiples capas, hasta 150, 200 capas, como tiene Google, puede hacer una búsqueda de imágenes en tiempo real o codificando nuestros datos de dónde clicamos en Internet, en Google, o los WhatsApps analizando el texto, pueden analizar nuestras emociones y pueden sacar perfiles de las personas, características del consumidor, que luego venden a compañías para comprar datos o para bombardearte de publicidad, porque saben que eres del consumo de esa información, ¿no? Bien, básicamente la idea de lo que pretendía decir está aquí. ¿Dónde destacan las redes neuronales? Pues en aquellas tareas precisamente que son muy complejas para los seres humanos. Resolver una ecuación con 800 incógnitas, pues claro, es que te cortocircuitas las neuronas, claro está. Y resolver algunas otras tareas, como tenemos compositores de música en robot, tenemos resolución de problemas, teoremas matemáticos por parte de computadores. Es decir, muchas de esas tareas de compleja solución te dan la estructura latente del problema, porque hay que tener en cuenta tantas variables que nuestra memoria funcional, nuestro espacio de memoria de trabajo, podríamos decir, no permite más que tener 7 más menos 2 datos, integrar, tener en cuenta simultáneamente. Pero claro, un ordenador no tiene esos límites, puede expandir. El span de atención y el span de datos que puede integrar simultáneamente en un procesamiento es mayor. Y en ese sentido amplifican el pensamiento. Pero claro está, carece también tiene sus limitaciones. No tiene conciencia, no sabe que es él quien está haciendo la acción. Autoconsciencia, quiero decir, esos ordenadores, esas máquinas pensantes. No experimenta emociones, no tiene creatividad, no tiene... Es decir, no llegan a imitarnos en todas las tareas, hay que ser consciente de que estamos en la protohistoria de la computación, ¿no? O de la implementación de esa simbiosis que hay entre psicología, neurología y computación, o ciencias de la información. Estamos viviendo, pues nosotros somos los hombres primitivos del paleolítico de la computación. Futuro del siglo XXI, al paso agigantado que vamos, porque en 2 décadas se produce más información que en toda la historia precedente anterior, ¿no? Que los 2000 años de historia de la era. Entonces, en ese sentido, el crecimiento de información es exponencial, ¿no? Masivo, muy grande. Bien, hay 2 técnicas que yo ya, si queréis, para no aburriros más, luego podemos comentarlo si alguien quiere alguna pregunta, pero yo ya prefiero no avasallaros con más. Habéis oído hablar del Big Data y Data Mining, que son técnicas que crean
que producen lo que se llama un activo estratégico, o sea, que te coloca en ventaja competitiva, en una ventaja respecto a tus competidores en la producción del vino. Entonces, ¿qué hacen estos? Valorar datos masivamente, grandes bases de datos, para encontrar perfiles de consumidores y qué preferencias, qué gustos, etcétera, tienen. Porque al analizar tus clics en Google, al analizar tus WhatsApps, al analizar en Instagram, al analizar toda la información que nos tienen dadas, esas compañías como son Google, Amazon y WhatsApp, Instagram, venden volúmenes de datos grandes, Big Data, crean patrones de consumidores, perfiles de consumidores, y luego para que publicites en aquellos que sabes que les agrada el tema, pues de alguna forma te le dirigen de forma personalizada la publicidad. Una diferencia es data mining. Data mining ya es extraer la información relevante. De toda la información que me llega, ¿cuál es el meollo del bollo, ¿no? El núcleo del problema, lo interesante, el jugo. Entonces, esos son capaces de extraer patrones de comportamiento. Por ejemplo, puedo meter todo codificado en ASCII, ¿no? En código digital, el texto de la literatura española, todas las obras de literatura española del siglo de oro, siglo XVI hasta hoy, y entreno a una red neuronal para reconocer patrones, pues puede discriminar si solo ha escrito Cervantes, o Lope de Vega, o Pío Baroja, o Galdós. De alguna forma, encuentra patrones de escritura, patrones de comportamiento, analizando textos, pero masivamente, con múltiples capas de procesamiento, como hemos visto en el Deep Learning, aprendizaje máquina, o Machine Learning, ¿no? Que llaman aprendizaje máquina, o Deep Learning, aprendizaje profundo, que es uso de la inteligencia artificial ya a escala productiva, escala comercial, digamos, ¿no? Dos algoritmos o diagramas de flujo. Uno es aprendizaje supervisado, porque etiquetamos los datos, y otro aprendizaje no supervisado, porque no sabemos a qué clase pertenece a priori. Pero vuelvo a decir, ya yo creo que ya me estoy pasando del tiempo y prefiero casi dejaros aquí lo que es la exposición y decir que algunas aplicaciones que tenía previsto mostraros me las voy a guardar para otra ocasión, porque creo que llevo hablando aquí como 1 hora y 20. Bueno, no sé, lo que habló José Luis y yo, 1 hora y 20. Bueno, simplemente pues para que veáis una aplicación al mundo de... Ay, que voy para atrás. Al mundo del vino, cómo podemos analizar con una red neuronal, predecir la sensación de agrado o desagrado a partir del análisis de la astringencia, ¿no? o del amargor, en este caso, sí, del amargor. Como sabéis, los fenoles contribuyen al gusto en tanino. Los fenoles son eso que está presente en el ollejo, el raspón, en las pepitas de la uva, y según el tiempo de maceración cogerá más tanino o menos tanino, y de alguna forma la proporción de taninos puede producir más amargor o menos amargor. Pero la idea de la cuestión está en qué proporción de amargor es la que gusta a la gente, ¿no? Para encontrar de alguna forma un perceptrón que tenga una eficacia de un 85% en detectar la sensación de agrado del gusto del vino, 85% de concordancia con el gusto humano, con las personas, correlación con el juicio humano de un catador. Entonces, se puede organizar una cata de vinos, se puede registrar los datos descriptores que estos panelistas son capaces de enumerar a partir de la degustación del vino, y si simplemente se ha valorado el agrado o desagrado, podemos ver hasta qué punto la presencia de dos fenoles, componentes que determinan los taninos, ¿no? Las catequinas y las procianidinas, ver hasta qué punto permiten dividir las muestras de vino en 2 categorías, digamos, según poca cantidad de fenoles y sensación baja, está en los rojos. Y si tiene alta valoración de agrado y más alta valoración de fenoles, está en el otro grupo. Es decir, si hay una función matemática que permite dividir las muestras de vino en 2 categorías, tenemos un clasificador automático, ayudándonos de la estadística y de la extracción de datos que los perceptrones han facilitado. O sea, que hace falta combinar información extraída por vía perceptrón o vía registro de datos, por data mining o big data, y luego análisis estadístico de esos datos para llegar a predicciones, a juicios de valoración final. Análogamente, podemos hacer una red neuronal que permita, a partir de la astringencia, sequedad y amargor, ¿no? 3 características interesantes para determinar la valoración del vino, predecir la sensación de si es agradable, desagradable o neutro, ni 50-50, ¿no? O ni fu ni fa. Entonces, a partir de ahí podemos analizar los pesos, la importancia que tiene,
por el mecanismo que hemos visto de la red neuronal. Y al final encontrar un umbral, es decir, una línea que sirva de límite, un punto de corte, que determine el valor de agrado y el valor de desagrado. ¿Qué proporción de astringencia? ¿Qué proporción de sequedad? ¿Y qué proporción de amargor es necesaria para que el umbral de agrado esté por encima o por debajo de esos valores sea probabilísticamente considerado como desagradable, ¿no? Vemos, pues, cómo implementarlo. Simplemente había puesto un ejemplo de un clasificador de vinos italianos. En la Liguria hicieron este estudio. La Liguria es una región vitícola, está entre el Piamonte y la Toscana. La ciudad más importante es Génova, que conocemos todos por el Colón, ¿no? Nació por allá. Y esa Liguria, pues hay 3 cultivares, 3 terrenos que hacen vinos y querían hacer un clasificador. Entonces registraron 13 propiedades típicas del vino, que vemos aquí, el estudio de una revista inglesa, por eso, alcohol, ácido málico, cenizas, alcalinidad de las cenizas, magnesio, total de fenoles, flavonoides, fenoles no flavonoides, proceantidinas, intensidad del color, matiz cromático, una ratio entre 2 descriptores, la ratio de ODES en vinos diluidos y la prolina. Estas 13 propiedades tienen una media, una desviación estándar, es decir, unos datos cuantitativos que caracterizan y sirven de descriptores objetivos de cada uno de esos componentes. Entonces se trataba de hacer el clasificador con el mínimo número de componentes posibles. El objetivo, pues, del análisis de componentes es seleccionar de esas 13 propiedades cuáles son las más relevantes, las más interesantes o las que permiten la clasificación. Se coge una base de datos, es decir, 178 muestras de vinos de los 3 cultivares, de los 3 terrenos de la Liguria. De esos extrayeron las 13 de cada uno de los vinos, las 13 propiedades, su media, su desviación, su rango de variabilidad, su mediana, etc. Se dividió la muestra en 2 grupos. El vino, o sea, los datos de entrenamiento de la red neuronal, el 70% de las muestras. Y como datos de prueba, para verificar si el modelo predice bien el agrado o desagrado, después de haber entrenado la neurona con un 70% de muestras, se pone a prueba con un 30% de los que no han sido entrenadas para ver si los clasifica correctamente. Lo que hizo el clasificador es determinar que, aquí tenemos un histograma donde se ve el peso con que contribuye a explicar el agrado cada uno de esos 13 componentes que hemos visto. Y vemos que el 86% de la varianza, es decir, el 86% del jugo de los datos, viene dado por esos 6 componentes. Es decir, con un margen de error del 5%, son capaces de seleccionar que la prolina, los flavonoides, la intensidad del color, el matiz cromático, el etanol y la ratio ODES son los mejores predictores de la calidad o de la procedencia de esos vinos. Entonces no hace falta usar las 13 propiedades porque con esas 6 ya son suficientes. Son 6, perdón. Así, en resumen, pues llegaron a la conclusión de que se podía predecir con bastante eficacia porque clasificaba bien el vino 1, los vinos de tipo 1, había 3 tipos de terreno, hemos dicho, el 95% de los vinos fueron clasificados correctamente. De tipo 3, el 100%. Y del tipo 2, el 73%, que fue el que peor favorecido sale, pero bueno, un 73% no es tampoco opción, ¿no? de margen de error. En definitiva, pues con 6 componentes era suficiente para poder clasificar el vino. Una vez que ese clasificador ha sido entrenado con las muestras de prueba, se somete a prueba la validez y la eficacia, se pone a prueba con el subconjunto de muestras de vino de la división primaria que hemos hecho entre entrenamiento y validación. Bueno, pues esto es todo lo que quería contaros en primera instancia. Y luego, si me permitís, hacer un pequeño homenaje a algunas personas que querían mi recuerdo, pero eso luego después. Ahora, si queréis preguntarme algo, estoy a vuestra disposición y encantado pues, de poder aclarar cosas que también podemos aclarar luego después, o en la calle o cuando nos veamos. Incluso por correo electrónico, si alguien tiene interés en algo. A través de José Luis ya sabe cómo contactar y bueno, estoy a vuestra disposición. ¿De acuerdo?